El mercado para la libertad, de Morris y Linda Tannehill. Traducción y narración por Jorge Truco. Edición El Blog del Tucu. Parte 2. Una sociedad de laissez-faire. Capítulo 7. El arbitraje de las disputas. Siempre que los hombres tengan tratos unos con otros, existe la posibilidad de que surjan desacuerdos y disputas. Aun cuando no haya habido ninguna iniciación de la fuerza, dos personas pueden estar en desacuerdo sobre cuestiones como los términos y el cumplimiento de un contrato o el verdadero título de una propiedad, ya sea que una de las partes de la disputa esté tratando de engañar a la otra o otras, o si ambos o todos sean completamente honestos y sinceros en sus argumentos. La disputa puede alcanzar un punto en el cual no se la puede resolver sin un arbitraje vinculante hecho por un árbitro desinteresado. Si en una sociedad no existiera ningún mecanismo para ese arbitraje, las disputas solo podrían resolverse mediante la violencia en cada situación en la que al menos una de las personas abandonara la razón, que es el único medio satisfactorio de comunicación que el hombre tiene. Entonces, esa sociedad se desintegraría en medio de conflictos, sospechas y descomposición social y económica, ya que las relaciones humanas se harían demasiado peligrosas de tolerar en cualquier escala que no fuera la más limitada. Los defensores del gobierno limitado sostienen que el gobierno es necesario para mantener el orden social, ya que las disputas no podrían nunca ser satisfactoriamente resueltas sin un único tribunal final de apelación para todos y sin la fuerza de las normas legales que obliguen a los litigantes a someterse a ese tribunal y a atenerse a sus decisiones. También parecen sentir que los funcionarios gubernamentales y los jueces son de alguna manera más imparciales que otros hombres, porque se encuentran fuera de las relaciones usuales del mercado y, por tanto, no tienen intereses creados que interfieran con sus juzgamientos. Es interesante señalar que los defensores del gobierno consideran la fuerza iniciada, la fuerza legal del gobierno, como la única solución a las disputas sociales. Según ellos, si todos en la sociedad no se vieran forzados a utilizar el mismo sistema judicial y en particular el mismo tribunal final de apelación, las disputas serían insolubles. Al parecer, no se les ocurre que las partes en disputa son capaces de elegir libremente sus propios árbitros, incluso el árbitro de última instancia, y que este árbitro de última instancia no tiene por qué ser la misma agencia para todas las disputas que ocurren en la sociedad. ¿No se han dado cuenta que las partes en disputa estarían de hecho mucho mejor si pudieran elegir entre agencias de arbitraje en competencia unas con otras para poder así obtener los beneficios de la competencia y la especialización? Debería resultar obvio que un sistema judicial que tiene un monopolio garantizado por la fuerza de la ley estatutaria no brindará un servicio de tan buena calidad como lo harán las agencias de arbitraje del libre mercado, que deben competir por sus clientes. Además, una multiplicidad de agencias facilita la especialización, por lo que las personas que tienen una disputa en algún campo especializado pueden contratar el arbitraje de expertos en ese campo, en lugar de verse obligados a someterse al juicio de hombres que tienen poca o ninguna experiencia en esa materia. Sin embargo, los defensores del gobierno argumentan que debe haber un organismo con fuerza legal para obligar a las partes en disputa, en particular aquellos que son negligentes o deshonestos, a someterse al arbitraje y a acatar la decisión del árbitro, o, si no, todo el proceso de arbitraje sería inútil.
Es cierto que todo el proceso carecería de sentido si uno o ambos contendientes pudieran evitar el arbitraje o ignorar la decisión del árbitro. Pero de esto no se desprende que una institución de la fuerza iniciada, como lo es el gobierno, sea necesaria para forzar a las partes en disputa a tratar al arbitraje como vinculante. El principio del interés propio racional, en el que se basa todo el sistema del libre mercado, lograría ese objetivo de manera sumamente efectiva. Los hombres que contrataran un árbitro neutral, comprometiéndose a aceptar su decisión y después infringieran ese contrato, serían obviamente no confiables y sería demasiado riesgoso hacer negocios con ellos. Los hombres honestos, actuando en su propio interés racional, verificarían los antecedentes de aquellos con quienes van a negociar y evitarían todo trato con semejantes individuos. Esta especie de boicot informal en los negocios sería extremadamente eficaz en una sociedad sin gobierno, donde un hombre no puede adquirir nada más que lo que puede producir por sí mismo u obtener del comercio con otros. Aún en los casos en que la presión del ostracismo comercial fuera insuficiente para asegurar el cumplimiento de las decisiones del árbitro, de ello no se desprende que el gobierno sería necesario para llevar al incumplidor del contrato ante la justicia. Como se verá en los capítulos 9 y 10, los hombres libres, actuando en un mercado libre, son muy capaces de tratar con justicia a esos pocos que hacen daño a sus semejantes mediante alguna forma de coerción, incluyendo el incumplimiento de los contratos. Difícilmente sea necesario institucionalizar la violencia agresiva para controlar la violencia agresiva. Tal vez el argumento menos sostenible para el arbitraje gubernamental de las disputas es el que sostiene que los jueces gubernamentales son más imparciales porque operan fuera del mercado y por lo tanto no tienen intereses creados. En primer lugar, es imposible para nadie, a menos que sea un ermitaño autosuficiente, operar completamente fuera del mercado. El mercado no es más que un sistema de comercio e incluso los jueces federales comercian con otros hombres con el fin de mejorar su nivel de vida. Si no lo hicieran, tendríamos que pagarles en bienes de consumo en lugar de dinero. En segundo lugar, deberle lealtad política al gobierno no es precisamente ninguna garantía de imparcialidad. Un juez del gobierno siempre se ve impulsado a ser parcial, en favor del gobierno, del que obtiene su paga y su poder. En cambio, un árbitro que vende sus servicios en un mercado libre sabe que debe ser lo más escrupulosamente honesto, justo e imparcial posible, o no habrá litigantes que contraten sus servicios para arbitrar sus disputas. Un árbitro de libre mercado para su subsistencia depende de su habilidad y su justicia en la resolución de disputas. Un juez gubernamental depende de la influencia política. Excluyendo los casos de fuerza iniciada y de fraude, que serán tratados en capítulos posteriores, existen dos categorías principales de disputas entre los hombres: las disputas que surgen de una situación contractual entre las partes, como desacuerdos sobre el significado y la aplicación de un contrato o acusaciones de incumplimiento de contrato, ya sea intencional o por negligencia, y las disputas en las que no hay una relación contractual entre los litigantes. Debido a la importancia de las relaciones contractuales en una sociedad de laissez-faire, este tipo de disputas, las contractuales, serán tratadas en primer lugar. Una sociedad libre, y en particular una industrializada, es una sociedad contractual. Los contratos son una parte tan fundamental de todas las relaciones comerciales que incluso la empresa más pequeña pronto colapsaría si la integridad de sus contratos no estuviera protegida. No solo los negocios millonarios entre gigantes de la industria, sino también
el empleo que usted tiene, el departamento que usted alquila y el automóvil que usted compra en cuotas representan situaciones contractuales. Esto crea un gran mercado para el servicio de protección de contratos, un mercado en el que actualmente tiene preeminencia el gobierno. En una sociedad de laissez-faire, este mercado estaría mejor atendido por las agencias profesionales de arbitraje en conjunto con las compañías de seguros. En una sociedad de libre mercado, los individuos o las empresas que tuvieran una disputa contractual que se encontraran incapaces de resolver, encontrarían que es de su interés llevar su problema ante una agencia de arbitraje para un arbitraje vinculante, con el fin de eliminar posibles disputas sobre la agencia de arbitraje a contratar. Las partes contratantes por lo general designarían una agencia de arbitraje al momento de la firma del contrato. Esta agencia juzgaría en cualquier disputa entre ellos y ellos se obligarían contractualmente a acatar sus decisiones. Si las partes en disputa no hubieran tomado la previsión de elegir una agencia de arbitraje al momento de la firma del contrato original, todavía podrían contratar a una en el momento en que surgiera la disputa, siempre y cuando se puedan poner de acuerdo en cuanto a qué agencia elegir. Obviamente, cualquier agencia de arbitraje insistiría en que todas las partes involucradas den consentimiento a su arbitraje, a los efectos de que ninguna de las partes pueda tener una base de donde agarrarse para interponer cualquier acción contra ella más tarde si no está satisfecha con su decisión o decisiones. Sería más económico y en muchos casos más que suficiente tener una sola agencia de arbitraje para oír el caso. Pero si las partes consideraran que podría ser necesaria una nueva apelación y estuvieran dispuestas a arriesgar gastos adicionales, podrían recurrir a una sucesión de 2 o incluso más agencias de arbitraje. Los nombres de estas agencias estarían escritos en el contrato ordenadamente desde el primer tribunal de apelación hasta el último tribunal de apelación. No sería ni necesario ni deseable tener un único tribunal final de apelación para todas las personas en la sociedad, como tenemos hoy en los Estados Unidos con la Corte Suprema. Esa uniformidad forzada siempre promueve injusticia, dado que las agencias de arbitraje para cualquier contrato en particular estarían designadas en dicho contrato, cada una de las partes contratantes elegiría su propia agencia o agencias de arbitraje, incluyendo aquella a la que se apelaría en última instancia si más de una fuera requerida. Los que necesitaran recurrir a un arbitraje podrían así aprovechar los beneficios de la especialización y la competencia entre las diversas agencias de arbitraje. Y, dado que las compañías deben competir sobre la base de precios más bajos y o mejores servicios, la competencia entre las agencias de arbitraje conduciría a decisiones escrupulosamente honestas alcanzadas con la mayor rapidez y el más bajo costo que fueran factibles. Todo un contraste con el sistema judicial tradicional del gobierno, en el que la justicia es a menudo una cuestión de abogados astutos y golpes de suerte. Las agencias de arbitraje emplearían árbitros profesionales en lugar de utilizar jurados de ciudadanos como lo hacen los tribunales del gobierno. Una junta de árbitros profesionales tendría grandes ventajas sobre el sistema actual de ignorancia multiplicada por 12 de los jurados de ciudadanos. Los árbitros profesionales serían especialistas altamente capacitados que harían una carrera de oír las disputas y de resolverlas con justicia. Estarían educados para su profesión tan rigurosamente como ingenieros o médicos, probablemente tomando su formación básica de campos como la lógica, la ética y la psicología, y con una especialización adicional en cualquier campo posible de pasar a ser objeto de disputa. Aunque los árbitros profesionales seguirían cometiendo errores, cometerían muchos menos que los jurados aficionados y los jueces políticos de hoy. No solo estarían los árbitros profesionales mucho más calificados para oír
analizar y evaluar las pruebas con el fin de llegar a un juicio objetivo de lo que lo están nuestros actuales jurados de ciudadanos, sino que también serían mucho más difíciles de sobornar. Un árbitro profesional que deliberadamente intentara arrojar un caso sería fácilmente detectado por sus entrenados y experimentados colegas, y pocos hombres serían tan tontos como para poner en peligro una carrera remunerativa y altamente respetada, aún por una suma muy grande de dinero. La justicia, después de todo, es un bien económico, como lo son la educación y la atención médica, por lo cual la justicia tiene un valor económico. La capacidad de administrar justicia depende del conocimiento y de la habilidad en la evaluación de personas y situaciones. Este conocimiento y habilidad deben ser adquiridos, así como el conocimiento médico debe ser adquirido antes de que cualquier asesoramiento médico pueda ser brindado. Algunas personas están dispuestas a dedicar esfuerzo para obtener este conocimiento y habilidad para poder vender sus servicios como árbitros profesionales. Otras personas necesitan sus servicios y están dispuestas a comprarlos. La justicia, como cualquier otro bien o servicio, tiene valor económico. La razón de la superioridad de los árbitros profesionales sobre los jurados de ciudadanos se puede ver fácilmente mediante el examen de la base moral de cada sistema. El servicio de los jurados de ciudadanos se basa en el concepto del cumplimiento de un deber para con el Estado o para con sus ciudadanos, otra variación de la creencia irracional e inmoral de que el individuo pertenece a lo colectivo. El árbitro profesional, por otro lado, es un comerciante que vende sus servicios especializados en el mercado libre y que se beneficia en la medida de su excelencia. Como las agencias de arbitraje estarían haciendo negocios en un mercado libre, tendrían que atraer clientes para obtener ganancias. Esto significa que estaría en su interés tratar a todos los litigantes que vinieran a ellas con la mayor cortesía y consideración posibles, en lugar de asumir la actitud autoritaria de un juez gubernamental y dictar fallos arbitrarios con poco o ningún miramiento por los intereses y sentimientos de los litigantes. Las agencias de arbitraje harían todos los esfuerzos para encontrar una solución que, en la medida de lo posible, fuera satisfactoria para ambas partes en conflicto. Si un litigante no estuviera de acuerdo con la solución propuesta por los árbitros, estos primero intentarían convencerlo razonando con él, lo que significa que tendría que ser una solución razonable para empezar. Solo como último recurso, invocarían la cláusula del contrato entre los litigantes y la agencia de arbitraje que hiciera al arbitraje vinculante. Dado que las agencias de arbitraje obtendrían sus clientes por la excelencia de sus servicios y no mediante la coerción, tendrían que actuar como árbitros que ayudan a dirimir una disputa, no como jueces que dictan una sentencia. Las compañías de seguros, en busca de nuevos campos de negocios, ofrecerían seguro de contratos, y la mayoría de los individuos y las empresas probablemente aprovecharían ese servicio. De hecho, asegurar el valor monetario de los contratos es una práctica común hoy en día. Casi todos los contratos de pagos en cuotas tienen seguro contra la incapacidad de pago del deudor, por muerte o algún incumplimiento. Este seguro podría ser vendido a las partes contratantes en el momento en que el contrato fuese ratificado. Antes de que una compañía de seguros indemnice a sus asegurados por pérdida en el caso de ruptura de contrato, el asunto tendría que ser sometido a arbitraje conforme a lo dispuesto en dicho contrato. Por esa razón, habría una estrecha relación entre el negocio del seguro de contratos y el negocio del arbitraje. Algunas agencias de arbitraje probablemente se desarrollarían como funciones auxiliares de las compañías de seguros, mientras que otras surgirían como firmas independientes. Supongamos que el inventor de un utensilio de cocina handy dandy
haya firmado un contrato con el dueño de una pequeña fábrica para fabricar dicho utensilio de cocina y tuviera el contrato asegurado. Supongamos que luego el propietario de la fábrica haya cambiado el diseño del utensilio de cocina y haya comenzado a fabricarlo y venderlo como si fuera su propia invención, con el fin de evitar el pago de regalías al inventor. Después de reclamar sin éxito ante el fabricante, el inventor decidiría llevar su queja a la compañía aseguradora que aseguró el contrato. La compañía aseguradora, a continuación, organizaría una audiencia ante la agencia de arbitraje designada en el contrato como primer tribunal de apelación. Aquí, la disputa se sometería a uno o más árbitros profesionales para un juicio de resolución. El número y la composición general de los árbitros, si es que se pide más de un árbitro, estarían especificados en el contrato original. Si la decisión de los árbitros profesionales fuera satisfactoria tanto para el inventor del utensilio de cocina como para el fabricante, su resolución sería acatada y la cuestión en disputa quedaría resuelta. Si la resolución no fuera satisfactoria, ya sea para el inventor o el fabricante, y la parte insatisfecha sintiera que tiene una oportunidad de obtener una revocación, ésta podría apelar la decisión ante la siguiente agencia de arbitraje, designada en el contrato. Esta agencia consentiría el análisis del caso si considerara que la parte insatisfecha ha presentado suficiente evidencia como para justificar una posible revocación, y así hasta llegar a la agencia de arbitraje designada en el contrato como último tribunal de apelación. Cuando un contrato es incumplido voluntariamente o por negligencia, el principio de justicia involucrado es que la parte que incumplió el contrato debe a todas las otras partes contratantes reparaciones por un monto equivalente a todo lo que su incumplimiento de contrato les haya costado. Dicho monto es determinado por la agencia de arbitraje previamente designada por las partes en el contrato, más el costo de los procedimientos de arbitraje. Si los árbitros de la agencia de arbitraje designada como último tribunal de apelación decidieran que el dueño de la fábrica ha, de hecho, incumplido su contrato con el inventor, ellos fijarían un monto de pago por reparaciones tan aproximado como fuera humanamente posible al monto que los hechos justificaran, es decir, tratarían de ser todo lo objetivos que pudieran. Si el fabricante no pudiera o no quisiera realizar el pago, o si no pudiera realizarlo inmediatamente, la compañía de seguros indemnizaría al inventor por el monto en cuestión, dentro de los términos de la póliza. Una vez realizado el pago al inventor, de acuerdo a los términos establecidos en la póliza de seguro, la compañía de seguros tendría entonces el derecho de subrogación, es decir, el derecho a cobrar por las reparaciones en lugar del inventor, y el fabricante le debería ahora a la compañía de seguros y no al inventor, excepto cualquier reclamo válido por daños y perjuicios que el inventor pudiera tener por un monto superior al que la compañía de seguros le hubiera pagado. Si el inventor no tuviera un seguro en su contrato con el fabricante, seguiría prácticamente los mismos pasos arriba descriptos, con dos excepciones. En primer lugar, él mismo tendría que ocuparse de hacer todos los arreglos para conseguir una audiencia con la agencia de arbitraje y para el cobro de la deuda, y tendría que soportar el costo de estos servicios hasta que el fabricante lo reembolse. En segundo lugar, no sería indemnizado inmediatamente por su pérdida, sino que tendría que esperar hasta que el fabricante pudiera pagarle, lo que podría ser una cuestión de meses o incluso años, si, por ejemplo, el fabricante se hubiera ido a la quiebra debido a sus negocios turbios y tuviera que pagarle en cuotas. Debido a que aquellos que fueran culpables de incumplimiento de contratos serían los que pagarían la mayoría de los costos ocasionados por su conducta negligente o inadecuada, las compañías de seguros no tendrían que absorber grandes pérdidas
por reclamos de contratos asegurados, como ocurre con los reclamos por incendio o accidentes. Con solo mínimas pérdidas a ser repartidas entre sus asegurados, las compañías de seguros podrían permitirse el lujo de cobrar primas muy bajas por asegurar contratos. El bajo costo, sumado a la gran conveniencia que ofrece un seguro de contratos, haría de dicho seguro un estándar para casi todos los contratos importantes. Antes de examinar los pasos que una compañía de seguros o la parte originalmente perjudicada, si el contrato no estuviera asegurado, podría dar moral y prácticamente para el cobro de una deuda, es necesario examinar el concepto mismo de deuda. Una deuda es un valor que un individuo debe a otro individuo, con la consiguiente obligación de realizar el pago. La condición de deuda se produce cuando 1. Un individuo entra en posesión de un valor que por derecho pertenece a otro individuo, ya sea por acuerdo voluntario, como en una compra a crédito, o por robo, o por fraude. 2. Un individuo destruye un valor que legítimamente pertenece a otro individuo. Una deuda es el resultado de una acción realizada voluntaria o negligentemente por el deudor, es decir, aun cuando no se haya propuesto contraer una deuda, éste ha realizado voluntariamente alguna acción o ha dejado de realizar alguna acción que debería haber realizado, como es el caso de lo que ahora se denomina negligencia criminal, que ha resultado directamente en la pérdida de algún valor perteneciente a otro individuo. Una deuda no surge de una circunstancia imprevisible o inevitable, como un accidente o un desastre natural. En estos casos, las compañías de seguros actuarían como lo hacen ahora, indemnizando al asegurado y repartiendo la pérdida entre todos sus asegurados. Cuando se debe una deuda, el deudor está en posesión real o potencial de un valor o de valores que son propiedad legítima del acreedor, es decir, que el deudor se encuentra en posesión de 1. El objeto valor original, por ejemplo, una heladera que compró en algún momento y por la que ha incumplido pagos. 2. Una cantidad de dinero equivalente al valor del objeto original si se ha deshecho de él o lo ha destruido. 3. La capacidad de ganar el dinero con el cual realizar el pago, total o parcial, por el objeto. Dado que el deudor está en posesión real o potencial de un valor o valores que por derecho pertenecen al acreedor, el acreedor tiene derecho a recuperar su propiedad porque es su propiedad y tiene el derecho a recuperarla por cualquier medio que no implique apoderarse o destruir valores que sean propiedad legítima del deudor. Si el acreedor en el proceso de recuperar su propiedad priva al deudor de valores que legítimamente pertenecen al deudor, el acreedor puede encontrarse con que ha invertido los roles y que ahora el que está en deuda es él. Volvamos a la compañía de seguros y su cobro de la deuda contraída por el fabricante en el caso del utensilio de cocina Handy Dandy. La compañía de seguros tendría derecho a recuperar el monto de la deuda, que es ahora su propiedad debido al derecho de subrogación. Podría hacerlo mediante acuerdos de repago con el fabricante, ya sea de inmediato o en cuotas, como fuera capaz de afrontarlo. Sin embargo, si el fabricante se negara a efectuar el pago, la compañía de seguros tendría derecho a hacer cualquier arreglo que le sea posible con otros individuos o compañías que tuvieran relaciones financieras con él, con el fin de acelerar el cobro de la deuda. Por ejemplo, la compañía de seguros podría acordar con el banco del fabricante retener un monto apropiado de su cuenta bancaria siempre que el banco estuviera dispuesto a hacer tal acuerdo. En el caso de un empleado, la compañía de seguros podría acordar con su empleador deducir del salario del empleado el pago o pagos de la deuda, si el empleador estuviera dispuesto. En la práctica, la mayoría de los bancos no dudaría en tener una política de cooperación con las compañías de seguros en estas cuestiones, ya que una política de proteger las cuentas bancarias contra reclamos justos
tendería a atraer clientes poco confiables, lo que incrementaría el costo de los servicios bancarios y obligaría al banco a aumentar sus cargos. Lo mismo podría decirse de los empleadores. Incluso más aún, la mayoría de los empleadores dudaría en atraer empleados poco confiables que inserten en sus contratos de trabajo una cláusula que les garantice protección contra reclamos justos contra ellos. Sin embargo, rara vez serían necesarios medios de cobro tan drásticos como estos. En la gran mayoría de los casos, el deudor realizaría el pago sin una acción de represalia directa por parte de la compañía de seguros, ya que si no lo hiciera estaría invitando al ostracismo comercial. Obviamente, un hombre que se negara a pagar sus deudas constituiría un riesgo comercial y sin duda las compañías de seguros cooperarían para mantener archivos centrales listando todos los riesgos comerciales, tal como lo hacen las asociaciones de crédito hoy en día. De modo que si el fabricante se negara a pagar sus deudas, encontraría que todas las compañías de seguros con las que quisiera tratar le elevarían sus primas o bien se negarían a hacer negocios con él por completo. En una sociedad libre cuyos miembros dependieran de la industria de seguros para la protección de sus valores de todo tipo de amenaza, incendio, accidentes, violencia agresiva, etc., y en la que además las compañías de seguros fueran la fuerza que garantiza la integridad de los contratos, ¿cuán bien podría vivir un hombre si no pudiera obtener un seguro o si no pudiera conseguirlo a un precio que pudiese pagar? Si las compañías de seguros se negaran a hacer negocios con él sería incapaz de comprar protección alguna para sus valores y de celebrar cualquier contrato significativo, ni siquiera podría comprar un automóvil en cuotas. Además, otras empresas considerarían de su interés verificar la información contenida en los archivos centrales de las compañías de seguros de la misma forma que verifican las calificaciones crediticias actualmente, y así la mala reputación del fabricante se extendería. Si su incumplimiento fuera lo suficientemente grave, nadie querría arriesgarse a hacer negocios con él. Sería expulsado de los negocios y por lo tanto podría incluso tener dificultades para conseguir y mantener un buen trabajo o alquilar un departamento decente. Hasta el hombre más pobre y más irresponsable lo pensaría 2 veces antes de ponerse en esa posición. Incluso el hombre más rico y poderoso consideraría destructivo a sus intereses aislarse de toda relación comercial. En una sociedad libre, los hombres pronto descubrirían que la honestidad con los demás es una necesidad egoísta moral. Si ante todo esto el fabricante todavía se mantuviera firme en su negativa a pagar la deuda, la compañía de seguros tendría derecho a tratarlo de la misma forma que trataría a un hombre que hubiera tomado la propiedad de otro hombre por la fuerza agresiva. Es decir, la compañía de seguros tendría derecho a usar la fuerza de represalia contra el fabricante, ya que estaría en posición ilegítima de propiedad, que en realidad pertenece a la compañía de seguros. Pero, ya que este problema entra en el área de la agresión y la rectificación de la injusticia que se tratará en los capítulos siguientes, el caso del fabricante será dejado en este punto. El principio moral subyacente en las acciones de la compañía de seguros para cobrarse del fabricante es este: cuando un hombre es responsable voluntariamente o por negligencia de la pérdida de un valor o valores que pertenecen a otro individuo, nadie debe ganar como resultado del incumplimiento o la agresión, por lo que la parte responsable de la pérdida debe asumir la mayor carga de la pérdida, dado que fue el resultado de su propio comportamiento deshonesto e irracional. Ni el inventor ni la compañía de seguros deben beneficiarse de la falta de honradez del fabricante, ya que esto es alentar a la deshonestidad, y, en efecto, ninguno se beneficia. Si bien el inventor no está obligado a soportar la carga financiera del incumplimiento del fabricante, él, de hecho, sufre algunos inconvenientes y probablemente también
la frustración de algunos de sus planes. La compañía de seguros pierde en cierta medida, ya que indemniza al inventor de inmediato, pero por lo general debe esperar algún tiempo y tal vez incluso incurrir en el gasto de ejercer cierta fuerza para cobrarse del fabricante. Este principio es el mismo por el cual las compañías de seguros actualmente incluyen franquicias en sus pólizas de seguro de automóviles, con el fin de que ninguna de las partes involucradas se beneficie de la irracionalidad o la negligencia, y se sienta así tentada de hacer una práctica de este tipo de acciones. De todas maneras, ni el inventor ni la compañía de seguros serían responsables por el incumplimiento del fabricante, por lo que ni el inventor ni la compañía de seguros deberían soportar la carga de pagar por dicho incumplimiento. En especial, la compañía de seguros no debería ser dejada en la estacada en el cobro a la parte culpable si fuera posible, ya que la compañía de seguros simplemente estaría obligada a pasar la pérdida a sus otros asegurados, que son inocentes de todo el asunto. El fabricante es culpable del incumplimiento, y el fabricante debe pagar por él, de acuerdo con la ley moral según la cual cada hombre debe recibir la recompensa o sufrir las consecuencias de sus propias acciones. Las acciones efectivamente tienen consecuencias. Los estatistas argumentarán que el sistema de libre mercado de los seguros de contrato dejaría a los individuos indefensos a merced de la voracidad depredadora de enormes e inescrupulosas compañías de seguros. Semejante argumento, sin embargo, solo demuestra la ignorancia de los estatistas acerca del funcionamiento del mercado libre. Las compañías de seguros se verían obligadas a ser escrupulosamente justas en todos sus tratos por las mismas fuerzas que preservan la honestidad de todas las empresas en un mercado libre, la competencia y el valor de una buena reputación. Cualquier compañía de seguros que no defendiera los justos intereses de sus asegurados no tardaría en perderlos en favor de otras firmas de mejor reputación. Y cualquier compañía de seguros que defendiera los intereses de los asegurados a expensas de realizar injusticias contra los no asegurados con los que tuvieran relaciones comerciales, pronto perdería sus asegurados. Nadie querría arriesgarse a tratar con los asegurados de dicha compañía mientras fueran sus clientes, forzándolos así a cambiar de compañía. El ostracismo comercial funcionaría igualmente bien contra las compañías de seguro deshonestas como lo haría contra un individuo deshonesto, y la abundante competencia, sumada al alerta de los medios de comunicación en busca de primicias sobre noticias en el ámbito de los negocios, también mantendría eliminadas a las compañías turbias. Las disputas que no implicaran una situación contractual, pero que no surgieran de la iniciación de la fuerza o el fraude, serían mucho menos frecuentes que las disputas contractuales en una sociedad de laissez-faire. Ejemplos de tales disputas serían los conflictos por una línea divisoria de tierras o la negativa de un paciente a pagar por la atención médica de emergencia que le fuera administrada mientras estaba inconsciente, con el argumento de que no había solicitado ese tipo particular de atención. Las disputas no contractuales normalmente no implicarían seguros, pero serían sometidas a arbitraje prácticamente de la misma manera que las disputas contractuales. En una disputa no contractual, así como en una contractual, ambas partes tendrán que ponerse de acuerdo sobre la agencia de arbitraje que querrán emplear y tendrán que comprometerse contractualmente con la agencia a acatar la decisión de ésta. Si los litigantes no pudieran resolver la cuestión por sí mismos, es improbable que alguno de ellos se negara a someterse a un arbitraje, debido a las poderosas fuerzas del mercado que impulsan hacia la solución de disputas. Los bienes en disputa, como la tierra en el conflicto de límites, son menos útiles a sus propietarios debido a la falta de título de propiedad claro. Por ejemplo, la tierra no podría ser vendida hasta que fuera resuelta la disputa. Pero más importante que la reducción de la utilidad de los bienes en disputa es la reputación de un hombre, la cual sufriría si se negara al arbitraje sin buenas razones. Las personas dudarían
en arriesgarse a hacer negocios con él por temor a que ellas también puedan verse involucradas en una disputa prolongada. Como en el caso de disputas contractuales, por lo general la amenaza de ostracismo comercial sería suficiente presión para que la disputa fuera sometida a arbitraje. No obstante, en ocasiones el acusado podría querer rehusarse al arbitraje y podría ser tanto culpable como inocente. Si un acusado fuera inocente, sería muy tonto de su parte si se negara a someter pruebas de su inocencia a los representantes de la agencia de arbitraje y, si fuera necesario, a defenderse en una audiencia de arbitraje. Solo demostrando que su acusador está equivocado, podría él proteger su buena reputación y evitar tener que cargar con una deuda inmerecida. Además, si pudiera probar que fue acusado falsamente, él tendría una muy buena oportunidad de cobrar por los daños y perjuicios provocados por su acusador. Sin embargo, si el acusado fuera culpable, podría rehusarse al arbitraje por temor a que los árbitros puedan fallar en su contra. Si el acusado de hecho se rehusara al arbitraje y la parte perjudicada tuviera bases firmes para plantear su caso, ésta podría tratar a este recalcitrante litigante exactamente como trataría a un hombre que le hubiera robado algo. Podría exigir la devolución. Para más detalles de cómo podría proceder con respecto a esto y cómo se haría el pago, ver capítulos 9 y 10. En materia de arbitraje, como en cualquier otro servicio comercializable, el sistema de libre mercado de elección voluntaria siempre será superior a la aplicación de reglas estandarizadas y arbitrarias por parte del gobierno. Cuando los consumidores son libres de elegir, ellos naturalmente elegirán las empresas que, en su opinión, les ofrecerán el mejor servicio y o los precios más bajos. Las señales de pérdida o ganancia que las prácticas de compra de los consumidores envían a las empresas les sirven de guía para proveer los bienes y servicios que más satisfagan a los clientes. La pérdida-ganancia es la señal de error que guía a los empresarios en sus decisiones. Es una señal continua y, con los métodos precisos y sofisticados de la contabilidad moderna, es una señal sumamente sensible. Pero el gobierno es una institución extramercado y su propósito no es obtener ganancias, sino ganar poder y ejercerlo. Los funcionarios del gobierno no tienen datos de ganancias y pérdidas. Aun si quisieran satisfacer a sus obligados clientes, no cuentan con una señal de error confiable para guiar sus decisiones, aparte de las cartas esporádicas enviadas por una pequeña minoría de sus votantes con consecuencia política. La única señal de error que recibe un político es el resultado de sus intentos de reelección, una pequeña fracción de datos cada 2 a 6 años. Y ni siquiera este dato puede considerarse una señal clara, ya que los votantes individuales pueden haber votado como lo hicieron por múltiples razones, o incluso porque los atrajo la apariencia sexy del candidato o su imagen paternal. Los burócratas designados y, por supuesto, los jueces ni siquiera reciben esta mínima y por lo general confusa señal de datos. Tienen que operar completamente a oscuras. Esto significa que ni aun los funcionarios mejor intencionados del gobierno pueden, de manera posible alguna, compararse con el libre mercado en lo que respecta a la generación de satisfacción para el consumidor en el área que fuere. El gobierno no tiene, y por su naturaleza no puede tener, el único sistema de señales pérdida-ganancia que puede indicar con exactitud a una organización si está dando a los consumidores lo que quieren. Debido a que carece de la señal de pérdida-ganancia, ningún funcionario del gobierno, ni siquiera un juez, puede determinar si está complaciendo a los clientes, preservando o aumentando sus valores, o si,
por el contrario, los está perjudicando, destruyendo sus valores. Posiblemente, ni el mejor gobierno concebible, integrado por los políticos más concienzudos, podría manejar la tarea de arbitrar las disputas o cualquier otra tarea de la forma en que puede hacerlo una empresa privada actuando en un mercado libre.